Bien, yo voy a iniciar, doctor. Deme un segundo. Vamos a... Buenas noches a todos. Los saludo Ulises Cuba, moderador de Cefocap. Hoy, viernes 20 de noviembre, siendo las 6:30 de la tarde, vamos a dar inicio al curso especializado en razonamiento y valoración de la prueba judicial en el nuevo Código Procesal Penal, que forma parte de nuestro diplomado en medios impugnatorios. Hoy contamos con la participación del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro en calidad de ponente, quien es abogado de la Fiscalía Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima y cuenta con una maestría en ciencias penales. A su vez, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Sergio, le damos paso para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias como siempre a Cefocap y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y están aquí en la clase Zoom. Para mí, nuevamente, una profunda emoción y un agradecimiento a cada uno de ustedes que nos están acompañando pues, en esta clase del día de hoy. Vamos a hablar hoy de algunos tópicos relacionados a cuestiones de prueba, ¿no? Finalmente voy a empezar señalando yo al Ministerio Público. Como titular de la acción penal y como tiene la carga de la prueba, es el Ministerio Público que hoy en día, a través de sus actos de investigación, tiene que recolectar lo que son los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Y voy a empezar señalando esta situación, porque cuando nos encontraremos ante unos elementos de cargo y de descargo, que es importante tener que señalar a efecto de tener en cuenta de cómo de una u otra forma hoy en día podemos ver que la Fiscalía tiene un trabajo muy importante a efectos de evidenciar la existencia de lo que vienen a ser precisamente estos elementos de convicción. Dentro del Ministerio Público hay un trabajo muy arduo, hay un trabajo en la cual parte de la labor fiscal en precisamente tener y recopilar estos elementos para poder tomar una decisión al término de la misma. Nuestro sistema procesal penal nosotros conocemos que se encuentra, por ejemplo, estipulada en lo que vienen a ser tres etapas procesales: la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, también podemos hablar de la etapa de juicio oral, pero para llegar a juicio oral, primero nos centramos en la etapa de investigación preparatoria, que ahí precisamente se van a tener a bien, por ejemplo, de recolectar esos elementos de convicción que van a ayudar al fiscal a tener certeza, por ejemplo, de la comisión de un hecho delictivo. Esto es muy importante tener que señalar, sí, en razón de que como a través de los primeros actos de investigación que realiza el fiscal, le va a ir permitiendo tener certeza de la realización de actos de investigación para la toma de decisiones. Nosotros sabemos que al término de las diligencias preliminares, el fiscal podría emitir lo que viene a ser una disposición de formalización de investigación preparatoria o podría emitir quizás también un archivo, dependiendo de la situación. Y esto nos engloba a entender algunos factores, vamos a tener que señalarlos sin lugar a dudas, para ver y evidenciar cómo terminamos llegando a esta etapa estelar de lo que viene a ser el juicio oral. Entonces, los elementos de convicción, que posteriormente por temas de denominación procesal lo llamarán pruebas, empiezan precisamente en la etapa de diligencias preliminares. ¿Y por qué en la etapa de diligencias preliminares? Porque ahí, al momento de recolectar los elementos de convicción de cargo y de descargo, nos permitirán a nosotros darnos cuenta de cómo, a través de esto, podamos llegar, sin lugar a dudas, a una definición más exacta, una definición más precisa. Y esta definición más exacta y más precisa se va a tener que conllevar luego en la etapa de juicio oral, cuando ahí sí hay que tener que propiamente lo que vienen a ser los medios de prueba. Ya ahí en la oralización de los medios de prueba vamos a ver cómo se tiene que utilizar, por ejemplo, lo que vienen a ser las temáticas de las técnicas de litigación oral, la destreza para convencer al juez, pero para llegar a eso, primero, reiteradamente, uno pasa por etapas. Y la primera etapa, el cual estamos señalando también, vienen a ser en este caso las diligencias preliminares. Preliminares va a depender mucho el éxito
en la labor fiscal para el juicio tengan que oralizar muchos de estos elementos de convicción que ahora ya se van a convertir pruebas. A diferencia del código del año de 1940, doctores, ahora, por ejemplo, tenemos una etapa intermedia. Esta etapa intermedia permite recién hacer toda una evaluación de cómo estos medios de prueba tienen que pasar por estándares probatorios. Y estos estándares están relacionados a los principios de prueba, y ahí, por ejemplo, empezamos evidenciando cómo cada una de estas en la exigencia de la etapa intermedia tiene que pasar por una pertinencia, por una conducencia, por una utilidad y obviamente pasar por una legalidad. Es decir, para llegar luego, posteriormente, en la etapa de juicio oral, todos los medios de prueba que pueda presentar el fiscal en su requerimiento de acusación, no significa que todos necesariamente van a llegar a la etapa de juicio oral. Posiblemente solamente lleguen algunos. Por ejemplo, si en el requerimiento de acusación el fiscal está poniendo como 30 elementos de convicción o 40, 50 elementos de convicción, no significa que los 50 necesariamente van a llegar a juicio oral, sino que en ocasiones solamente de los 50 puede ser que pasen la mitad, es decir, que solamente llegan en la etapa de juicio oral 25. O puede ser de los 25 que ha presentado el fiscal solamente pasen 15 o 10, o quizás puede ser que pasen los 25. Y esto es importante tener que señalar porque, por ejemplo, con el Código del año 1940, ¿qué sucedía cuando no había, pues, en este caso, lo que viene a ser una etapa intermedia, de la etapa instructiva, uno pasaba a la etapa de juzgamiento y a veces se realizaban medios de prueba que nada tenían que ver con un caso en concreto? O sea, si era un delito de violación, a veces se realizaban medios de prueba que nada tenían que ver con este tipo penal en concreto. Si se hablaba de delitos contra la administración pública, sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en un delito de colusión, para poder señalar la existencia de concertación mínimo, el fiscal tiene que haber hecho el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, o sea, como mínimo, ¿no? ¿Cierto? ¿Para qué? Porque si no, ¿cómo me hallas lo que viene a ser la existencia de este acuerdo de voluntades? ¿Cómo me descifras finalmente la existencia de ese pacto colusorio? Porque no solamente tiene que ser verbal, sino tiene que ser probado, y para poder probar el fiscal mínimo tiene que haber hecho estos requerimientos. Si es un delito de colusión agravada, evidentemente el fiscal tiene que tener como elemento de convicción una pericia contable, porque solamente la defraudación patrimonial nos va a permitir a nosotros tener en cuenta que nos encontramos ante un caso de colusión agravada. Entonces, ¿qué pasaba con el Código del año 1940? De que al no existir una etapa intermedia, pues se realizaba cualquier medio de prueba en ocasiones y a veces ningún medio de prueba que nos permita tener certeza de la existencia de una concertación. Entonces, eso era un problema porque el juicio oral no se convertía, lo que es hoy en día, por ejemplo, como una etapa trascendental, en el sentido de que esto tiene que ser contradictorio y tiene que utilizarse eminentemente la oralidad y se tienen que realizar las pruebas que tengan que cumplir necesariamente por los estándares de pertinencia, conducencia y utilidad y obviamente por la legalidad. Entonces, esto era un problema y precisamente en los primeros cambios que se empezó a gestar ya en el año 2004 dijeron, pues no, no podemos llegar a una etapa de juicio oral donde se oralicen medios de prueba que a veces, uno, no tienen nada que ver con el caso y dos, que a veces no se cumpla con la finalidad esencial que viene a ser un juicio, que sea dinámico, que sea contradictorio, que se utilice en forma loable y precisa lo que vienen a ser pues también cuestiones de técnica de litigación oral, o sea, que se cumplan los objetivos. Y esto nos hacía pensar de que evidentemente con la creación de la etapa intermedia se iba a tener a nivel de juicio mayores oportunidades de contar ahora sí con medios de prueba que tengan pues evidentemente ya relación con los hechos. O sea, que sean medios de prueba que evidentemente tengan que tener relación sí, objetiva con lo que vienen a ser los hechos y que no sean cualquier medio de prueba que se tenga que oralizar en ese sentido. Entonces, el fiscal del Ministerio Público tiene esa obligación. Tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona. Y esa demostración de culpabilidad de alguien no solamente va a ser, no solamente se va a dar, por ejemplo, a través de lo que viene a ser
una una teoría del caso, por más sólida que esta pueda ser, ¿cierto? Porque incluso la teoría del caso tiene sus divisiones y dentro de ello nos empiezan señalando, por ejemplo, que una teoría del caso tiene que tener una precisión respecto a hechos, y no cualquier hecho, dicho sea de paso, sino que tiene que tener una precisión, por ejemplo, sobre lo que vienen a ser hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores, pero a la par también tiene que tener, por ejemplo, ese aspecto de contexto, de situación, tiene que ir de la mano también con el aspecto jurídico. Y el aspecto jurídico no es otra cosa ya que el aspecto de subsunción. Es decir, si uno tiene hechos, los hechos tienen que estar subsumidos en un determinado tipo penal. Si por ejemplo alguien denuncia un hecho en la cual señalan que un funcionario público se habría apropiado de algún caudal o un efecto, y estos son la narración del denunciante en sus hechos, hay que ver cómo o en dónde o en qué artículo de nuestro Código Procesal Penal se subsumen esos hechos. Entonces, cuando uno analiza, dirá, no, estos hechos se subsumen pues en el artículo 387. El artículo 387 nos habla de peculado. Y eso será quizás una primera subsunción indiciaria, porque claro, es una denuncia que presentan, señalan la participación de un funcionario público en la cual éste se habría apropiado de algún caudal o un efecto, y bueno, según uno podría analizar y decir, acá tenemos un indicio de la presunta existencia de un delito de peculado, por la modalidad de apropiación. Pero la exigencia será mayor, probatoriamente hablando, cuando en el desarrollo de la investigación el fiscal primero tenga que señalar la vinculación funcional que debe tener este funcionario público necesariamente con el caudal o el efecto. Y por eso la exigencia es que esté bajo su percepción, administración y custodia. Entonces, la narración de hechos tiene que ser a medida que va avanzando la investigación más clara, más concisa y más precisa, pero no es suficiente, porque aparte de ello, esa narración de hechos tienen que subsumirse en un tipo penal. Y para subsumir adecuadamente, uno tiene que conocer, pues claro, parte especial de lo que viene a ser el derecho penal, ¿cierto? Y conocer los elementos del tipo penal. Por ejemplo, pregunta, ¿cuáles vendrán a ser los elementos del tipo penal de peculado? ¿Cuáles son los elementos del tipo penal de peculado? Y ahí la importancia, porque si uno no sabe cómo encasillar hechos en un tipo penal, porque no es ponerlo nada más, o sea, no es una lectura literal y tener que ponerle un hecho, y porque dice esto es así, sino hay que hacer una interpretación, y para hacer la interpretación desmenuzamos, y para desmenuzar lo que uno empieza a hacer es ver cuáles son los elementos del tipo penal. Entonces, en el delito de peculado, ¿cuáles vendrán a ser los elementos del tipo penal? Quienes están ahorita, por ejemplo, en el chat y nos están viendo en esta clase, yo les pregunto, ¿cuáles vendrán a ser, estimados participantes, los elementos del tipo penal de peculado? ¿Cuáles vendrán a ser los elementos del tipo penal de peculado, estimados participantes? Pregunta. Y a quienes nos están viendo también en esta transmisión en vivo, les hago la misma pregunta. ¿Cuáles vendrán a ser los elementos del tipo penal de peculado? Y te digo esto ¿por qué? Porque primero vamos a ver hechos, ¿cierto? Y después de los hechos empecemos señalando subsunción. Entonces, para que me señale subsunción, dígame cuáles son los elementos del tipo penal de peculado. Entonces, para analizar este elemento, por ejemplo, de peculado, uno tendrá que señalar primero al sujeto activo, ¿cierto? El sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo en un delito de peculado? Porque es un delito funcionarial. ¿Quién viene a ser el sujeto activo en el delito de peculado? Entonces, empezaremos, por ejemplo, definiendo funcionario y servidor público. Y en esta denuncia, primero hay que precisar si a la persona que le están denunciando, qué condición tiene. Es decir, primero hay que situar si es un funcionario o si es, por ejemplo, un servidor público. Es lo primero. El primer elemento que uno podría señalar. Porque si en el primer elemento sabemos que no es funcionario y no es servidor público, mira, oiga, no es necesario, o cuál sería la razón, seguir analizando los otros elementos más del tipo. Pero si nos encontramos ante el primer elemento, o sea, tenemos funcionario y servidor público, entonces ya tenemos al sujeto activo y aparte cualificado y tenemos lo que le voy a decir más adelante.
Pero luego de este funcionario público tenemos que demostrar primero de lo siguiente, la apropiación. El otro elemento, verbo rector, análisis de tipicidad objetiva en el delito de peculado. Demostremos cómo se ha apropiado. Este es el otro elemento. Habrá que hacer una descripción que el funcionario público se ha apropiado en razón de que ha apartado de la esfera de dominio de la institución pública un determinado bien, por ejemplo. Y luego hay que irnos al otro elemento. Hay que ver si este funcionario público que se ha apropiado tenía la percepción, administración o custodia. Y hay que definir cada una de ellas, ¿cierto? Que es administración, que viene a ser percepción, que viene a ser custodia, y luego de ello hay que definir por si son caudales o efectos. Entonces, ¿qué es lo que estamos precisando? ¿Qué es lo que estamos señalando? De que cómo esa narración de hechos, que por más que sea muy ordenadito, hecho precedente, concomitantes y posteriores, tiene que tener y tiene que encasillarse muy bien al momento de una subsunción. O sea, no es tan sencillo decir, por ejemplo, estos son los hechos y se subsume en el tipo penal de peculado y punto. ¿Por qué? Porque luego de ello vamos a ver cómo la exigencia de este tercer factor que señala, por ejemplo, y a propósito de los temas probatorios, decir de cómo tú, claro, perfecto, has señalado que nos encontramos ante hechos, hemos dicho que estos hechos se subsumen en este tipo penal, pero ahora dime qué medios de prueba tienes que acrediten lo que tú estás señalando. ¿Qué medios de prueba cuentas para tú solventar lo que me estás diciendo? Entonces, estos medios de prueba pondremos primero, para poder precisar al sujeto cualificado, muestra un documento donde señala precisamente que de determinado año hasta determinado año ha ocupado la condición pues, de funcionario público. Por ejemplo, que desde el año 2002 hasta el año 2018, la persona X ha ocupado el cargo de alcalde o ha ocupado el cargo de gobernador, de teniente alcalde o cualquier cargo dentro de una institución del Estado. Segundo, su reglamento de organización y funciones, donde señala efectivamente que él tenía administración o que él tenía custodia, que él tenía percepción. Luego vendremos a analizar los caudales y cómo probamos que se ha apropiado a través de los informes, quizá de auditoría, a través de la documentación que se ha solicitado, al área de contabilidad, al área de tesorería, o finalmente a través de la realización, por ejemplo, de lo que viene a ser una pericia valorativa. Entonces vamos viendo cómo estos hechos, que van a estar subsumidos en un tipo penal, tienen que tener necesariamente elementos de prueba que refuercen lo que uno está señalando. Que tengan que tener necesariamente elementos de prueba que señalen lo que uno está manifestando, lo que uno está diciendo. Vayamos a otra situación. Por ejemplo, que alguien denuncie que persona A realizó disparos a persona B, por ejemplo. Entonces, evidentemente ahí también habría que ver, ¿cierto? Podemos señalar los hechos y en señalar los hechos, finalmente uno es libre de poder señalar los hechos como uno lo considera necesario. ¿Y por qué digo libre, no? Porque los hechos son uno, pero cada uno le va dando su contexto. Los hechos son uno, pero cada uno le va dando su contexto. ¿Y por qué señalo esto? Porque obviamente tenemos los operadores de justicia y tenemos los sujetos procesales que sobre unos hechos cada uno va dando sus propias ópticas. Es decir, la óptica que puede tener el Ministerio Público sobre la realización de un hecho concreto y la óptica que podría tener el abogado defensor. Entonces vamos viendo posiciones, ópticas distintas, ¿cierto? Entonces, normal, no hay ningún problema en la precisión en ocasiones de hechos que se puedan dar. ¿Cuál es la situación? Cuando luego estos hechos, vamos a ver si se subsumen o no se subsumen. De la misma manera, en el delito de homicidio hay que ver quién es el agente, se ha disparado, bueno, tenemos la tipicidad objetiva, luego haremos el análisis de la tipicidad subjetiva, si ver si su disparo ha sido por dolo o ha sido por culpa, o existe quizás una causa de justificación porque ha sido legítima defensa, etc. Y empezaremos a encasillar estos hechos en concreto en un tipo penal. Y para ello tenemos, reitero nuevamente, la obligación de saber elementos de un tipo penal. Es necesariamente obligatorio saber la existencia de elementos de un tipo penal, ¿correcto? Obligatoriamente. Debemos conocer los elementos de lo que viene a ser
un tipo penal en concreto. Pero eso no es suficiente. Luego, ¿qué acreditas? Por ejemplo, en los hechos que yo les señalo, ¿cómo podrías tú, como parte de probanza del Ministerio Público, reiteradamente empiezo hablando así por el tema de la carga de la prueba, ¿qué tendrías que presentar? ¿Qué elemento de convicción tendrías que presentar para decir, no, ahí sí se ha configurado un delito de homicidio? ¿Qué es lo que debería tener el requerimiento fiscal, por ejemplo, para señalar que efectivamente ahí se ha realizado un delito de homicidio? Es lo que tiene que tener, porque un requerimiento fiscal de acusación tiene que tener narración de hechos, subsunción en un tipo penal y también tiene que tener los medios de prueba. Entonces, en los medios de prueba que se va a presentar dirá, mira, como medios de prueba presentamos lo que son las cámaras de videovigilancia, tenemos la pericia de absorción atómica, igual tenemos el examen de necropsia que se ha llevado a cabo, tenemos también declaraciones testimoniales de 2 personas que han visto estos hechos. De igual manera, se tendrá, por ejemplo, ahí otros elementos de convicción, más pericias que quizás se han hecho, reconstrucción de los hechos, entonces, que van a permitir no solamente señalar, por ejemplo, que nos encontramos ante un delito de homicidio y estos son precedentes concomitantes o posteriores, sino que aparte de ello vamos a subsumir adecuadamente en un tipo penal y aparte de ello vamos a decir, estos son los elementos de convicción que respaldan lo que yo estoy señalando. Estos son los elementos de convicción que respaldan lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es una cuestión importante que debemos tener en cuenta. Un último ejemplo, por ejemplo, en un delito de, llamémoslo así, un delito de cohecho, un delito de cohecho. O sea, finalmente tenemos una narración de hechos que en la denuncia se señala que un funcionario público habría solicitado suma de dinero a un particular para que le favorezca, por ejemplo, en la realización de alguna actividad. O sea, esos son los hechos. Esos son los hechos. Y correcto, estos hechos los subsumimos, por ejemplo, en un tipo penal cohecho, y bueno, decimos que es cohecho bajo la modalidad y el verbo rector de solicitar. Hasta ahí no hay ningún problema. El tema va cómo ahora o qué elementos de convicción tú tienes fiscal para que sustente lo que tú estás afirmando. Y el fiscal dirá, pues mira, acá tengo el billete, porque incluso lo hemos atrapado en lo que es cuestión de flagrancia, tenemos el video, tenemos los testigos, tenemos las cámaras de videovigilancia, tenemos las conversaciones previas, tenemos los mensajes de voz que le ha enviado este mal funcionario público y todo nosotros estamos queriendo ahora poner en nuestro requerimiento de acusación, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa aquí? Para ir luego, para meternos en otros aspectos importantes, porque es necesario tener que señalar, de que no es suficiente solo decir hechos, no es suficiente solamente decir hechos. Y estoy hablando, y muchísimo menos en el tema del Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba, porque la inocencia se presume. Porque la inocencia se presume. La duda siempre va a favorecer, por ejemplo, a reo. La duda siempre favorece a reo. La presunción de inocencia, sobre todo, ¿cierto? Pero la culpabilidad hay que demostrar. Entonces, ese requerimiento de acusación necesariamente tiene que tener elementos de convicción que sustenten ello, que sustenten ello. Y ese requerimiento de acusación se pone de conocimiento del juez de investigación preparatoria. Pero, ¿qué dice nuestro juez de investigación preparatoria en ese caso en concreto? ¿Qué es lo que señala el juez de investigación preparatoria cuando uno pone un requerimiento de acusación? Miren, analicemos esta interpretación interesante. El juez dice lo siguiente. A ver, tú, señor fiscal, puedes estar presentando tu requerimiento de acusación, pero estamos en un modelo donde tiene que existir la contradicción, tiene que existir igualdad de armas. Así como acusas, tiene la otra parte el derecho también de defenderse, ¿cierto? También la otra parte tiene ese derecho de defenderse, ¿cierto? Eso es la prerrogativa o eso es lo que nosotros vamos analizando. Entonces, ¿qué evidenciamos en ese caso en concreto? La siguiente situación. Cuando una vez que se pone de conocimiento de los sujetos del juez de investigación preparatoria, el requerimiento de acusación, el juez de investigación preparatoria inmediatamente corre traslado a los sujetos procesales. ¿Para qué? Para que los sujetos procesales
presenten también en ese momento sus elementos de convicción o llámele pruebas. O sea, la otra parte, la defensa, también en el desarrollo del proceso puede presentar pruebas. Y el único tiempo, o por lo menos hasta esa instancia, será una vez que tenga conocimiento del requerimiento de acusación, 10 días para que también presente sus medios de prueba. Entonces ahí vamos a ver, pero claro, no es una obligación, no es una obligación para la defensa presentar medios de prueba. La defensa finalmente puede decir yo no presento ninguna prueba porque lo que acá vamos a ver son otras cuestiones. Vamos a ver que el requerimiento, yo voy a solicitar el sobreseimiento, no voy a presentar medio de prueba porque está muy mal hecho el requerimiento de acusación. Voy a plantear una excepción de improcedencia de acción, voy a plantear el pedido del sobreseimiento y no es necesario. No es necesario porque está mal tipificado o porque el hecho en realidad es atípico o porque hace tiempo ya que se extinguido pues temas de la acción penal, ¿no? Entonces, y no es necesario, por ende, que la defensa presenta pruebas, pero no significa, al no ser necesario, que no lo haga. Evidentemente, por ende, es que muchos terminan presentando su medio de prueba, pues. También van presentando su medio de prueba. ¿Y qué te dice el juez? El juez te dice, está bien, ustedes han presentado su medio de prueba, pero ahora lo veremos a través de una audiencia y será la audiencia de control de acusación. Ya te dice, muy bien, fiscal, tú me estás llevando a cabo, por ejemplo, lo que viene a ser tu requerimiento de acusación. Perfecto, tú tienes tu requerimiento de acusación. Y la defensa ha presentado su medio de prueba, pero un momentito, un momentito. Ahora vamos a ver a través de la audiencia de control de acusación si, por ejemplo, tu fiscalía, de los 50 elementos de convicción, realmente los 50 tengan que llegar a la etapa de juicio oral. Y tu abogado defensor que está presentando 20 elementos de convicción, vamos a ver si realmente los 20 elementos de convicción que está presentando necesariamente van a tener que llegar a juicio toda esa cantidad, ¿cierto? Y si esto se verá, pues a través de la audiencia de control, a través de la audiencia de control de acusación. Y cuando tenemos que decirle al señor juez, mira, estos son los vídeos de prueba que son pertinentes, que son conducentes, que son útiles para llegar a la verdad o para demostrar, en el caso de la fiscalía, la culpabilidad, por ejemplo, de determinada persona. En el caso de la defensa, señor juez, estos son los elementos de convicción que yo tengo, que cumplen pertinencia, conducencia y utilidad, y que por ende deben absolver de responsabilidad a mi defendido. Entonces vamos viendo que las posiciones de su medio de prueba van a tener que pasar necesariamente por ese tamiz de sustentación, de pertinencia, de conducencia, de utilidad y obviamente de legalidad. De legalidad, es decir, tú me estás presentando, por ejemplo, llamémoslo así, un acta. Dígame cuál es la pertinencia del acta, la conducencia. Dime por qué es útil. Ah, tú estás presentando lo que viene a ser un informe del área de contabilidad. Dígame cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad de ese informe. Ah, me estás presentando un testigo. Ah, caramba, perfecto, pero dime cuál es la pertinencia, conducencia y utilidad del testigo. Entonces, primero, la sustentación que tiene que tener, sin lugar a dudas, el que va a presentar los medios de prueba, y luego la observación que se hará a los medios de prueba de la otra parte. Porque eso es lo que pasa pues, en la audiencia de etapa intermedia. Es decir, tú, fiscal, has presentado tus elementos de convicción. Estamos en sustentación de pertinencia, conducencia y utilidad, por ejemplo, de tu acta. Ya lo has sustentado, pero corremos traslado a la otra parte. Y la otra parte tendrá que hacer las observaciones y dirá, por ejemplo, para mí no es pertinente, para mí no es conducente, para mí no es útil. Bueno, para mí sí, es conducente o no es pertinente o no se cumplen los tres. La exigencia es, de acuerdo a lo que señala nuestro Código Procesal Penal en los temas de etapa intermedia, que se tenga que cumplir necesariamente con los tres, con la pertinencia, con la conducencia y la utilidad, necesariamente. Entonces, después de ese debate existente,
después de ese debate de etapa intermedia que se va a dar, recién se va a llegar a la etapa de juicio oral. Y el juez, por ejemplo, va a emitir un auto de enjuiciamiento. En dicho auto de enjuiciamiento va a señalar cuántos medios de prueba que está presentando o que ha sustentado el fiscal van a tener a bien de ser oralizados en la etapa de juicio oral y cuántos medios de prueba que ha presentado, por ejemplo, la defensa van a tener que ser oralizados también en la etapa de juicio oral. Sus medios de prueba, su medio de prueba que van a señalar, ¿cierto? En la etapa de juicio oral. Ahora viene el siguiente problema que yo les voy a contar. Y bueno, les invito obviamente a la participación de ustedes. Por ejemplo, dejo de lado hablar de la fiscalía para hablar en el tema del litigio. ¿Cuántos de ustedes, doctores, se dedica al tema del litigio? El tema de litigar no es tan sencillo. El abogado de pie tiene que entender, tiene que pasar a veces las de cal, las de arena. No es tan sencillo los temas de litigio, ¿cierto? O sea, quienes se dedican al litigio saben esa situación. Y también van a ver que a diferencia de muchos casos de la fiscalía, que puede darse la situación de que es el mismo fiscal de la investigación preparatoria, que está en etapa intermedia, que está en etapa de juicio oral, es decir, el fiscal va conociendo el casito desde que nació va conociéndolo en etapa de investigación preparatoria, la lucha en etapa intermedia, y llega en juicio oral. A veces quienes se dedican al litigio, ¿qué es lo que sucede? Recién, por ejemplo, asumen el caso en juicio. En la etapa estelar del proceso penal, asumen el caso. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de asumir en la etapa estelar el caso? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. ¿Qué pasa? Y eso le ha pasado mucho, por ejemplo, tengo algunos colegas, ¿cierto? Que se dedican al litigio y bueno, a veces ellos comentan y dicen, miren, yo estoy asumiendo el caso en juicio y me doy cuenta que el anterior abogado no ha presentado ningún medio de prueba. No ha presentado ningún medio de prueba. Y hay otros que dicen lo siguiente, sí, sí ha presentado medios de prueba, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no lo ha sustentado bien. Presentó 15 y escuchó en los audios que no ha señalado muy bien pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba. Y tampoco lo ha luchado pues en etapa intermedia, porque hay que luchar en etapa intermedia también con la sustentación que enmarca nuestro Código Procesal Penal para ver cuántos medios de prueba llegan al juicio. Tampoco hubo esa sustentación adecuada. Entonces, en juicio, estás con ninguna prueba. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento si es que en la etapa de juicio oral llegas y no tienes, por ejemplo, ningún medio de prueba? ¿Qué hacemos en ese momento? Y yo les pongo a ustedes ahí, pues, de pregunta, ¿no? Y les invito a darme sus alternativas, su respuesta. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? O sea, claro, tú vas a ganador. Tú vas a ganador. Y como vas a ganador, tú dices, no, acá, yo en este juicio tengo que ganar. Pero si no tienes prueba, ¿podrás ganar? Puede ser, tendría que utilizar otras estrategias, ¿cierto? Porque todo es posible. Dice la frase, ante todo se puede, menos ante la muerte. Bueno, si partimos de eso, creo que hay bastante optimismo y está muy bien. Pero, ¿qué harías? Yo les pregunto a ustedes, y el efecto de que sea más dinámico también, y ustedes tengan mayor interacción, quienes se encuentran en Zoom y quienes nos están viendo a través, por ejemplo, de esta transmisión, yo les pregunto, ¿qué haces? ¿Qué haces en ese momento si asumes un caso en juicio oral y no tienes ningún medio de prueba? ¿Qué harían ustedes, a ver, estimados amigos, si es que eso fuera su situación? Porque reitero nuevamente, a veces uno recién asume el caso cuando se encuentra en la etapa de juicio oral. Uno recién asume el caso cuando se encuentra en la etapa de juicio oral. Y ahí les invito a ver, ahí ustedes dicen en la cajetilla de comentarios, claro, acá tenemos, por ejemplo, John, solicitar prueba de oficio, tal vez. Muchas gracias por tu participación y luego vamos a estar hablando de las cuestiones de prueba de oficio, me parece interesante. Y a ver, les pregunto a los demás, ¿qué harían? ¿No? Porque esta es una realidad.
O sea, una realidad latente. A veces tú asumes el caso y estás en juicio, pues. Estás en juicio. Y en juicio lo primero que vas a hacer, claro, después de haber visto algunos otros factores, pero lo que vas a querer ver es cómo, por ejemplo, vas a enfrentar el juicio oral, con qué medios de prueba vas a tener a bien de sustentar o de ver cómo enfrentas. Y si no tienes prueba, ¿qué haces en ese momento? ¿Cómo enfrentas esa situación si no tienes medios de prueba? Le dices al defendido, uy, la verdad que ya creo que el fiscal ya ganó el caso y bueno, ¿no? A esperar nada más que te sentencien y bueno, esperemos que luego el beneficio penitenciario y todas esas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué podríamos o qué se podría hacer en ese sentido? Y yo les invito, mira, vamos a ver, ¿qué nos señala, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Johnny nos dice atacar full en el interrogatorio y contrainterrogatorio directo? Puede ser, claro, muy bien, Johnny. Pido prórroga, tal vez se pone en defensión al imputado. Puede ser, Jesús, muy bien, gracias por tu participación. Acá nos dice John también solicitar prueba de oficio, tal vez. Y vamos a empezar señalando, claro. Eh, el no presentar pruebas, el otro abogado, en juicio oral, ¿generó indefensión o no en tu defendido, en tu actual defendido? ¿Generó indefensión o no generó indefensión el hecho que el anterior abogado no haya presentado medios de prueba durante el desarrollo de una investigación? ¿Lo deja en indefensión? Por supuesto que lo deja en indefensión. Y precisamente el investigado se dio cuenta de esta situación y dice, yo no voy a estar contando con un abogado que no me está haciendo una defensa adecuada. Por eso he cambiado a usted, porque te he visto a través de las clases, a través de las transmisiones, o me han recomendado, y me dicen que tú eres muy bien en juicio, muy bueno en juicio, y aparte de eso domina la técnica de investigación oral. Ah, excelente. Entonces, claro, vamos a ver que así no haya medios de prueba, todavía nada está perdido. ¿Por qué? Porque uno puede presentar, por ejemplo, en tres circunstancias, ojo, en tres circunstancias se puede presentar nuevos medios de prueba en la etapa de juicio. Es decir, digo entre comillas, no te preocupes, porque sí hay que preocuparse en ocasiones, ver cómo luego lo introducimos en juicio, pero si es que al término de lo que viene a ser la etapa intermedia y se ha emitido un autoenjuiciamiento en la cual ahora tú como abogado litigante estás asumiendo el caso y te das cuenta que no hay ningún medio de prueba, no hay ningún medio de prueba, nuestro Código Procesal Penal, vigilante ante esta situación, hizo lo siguiente. Esto es nuestro Código Procesal Penal. Dijo, no, ahora se van a dar tres situaciones para poder presentar medios de prueba también en la etapa de juicio oral. Imagínense ustedes, tres situaciones para presentar medios de prueba también en la etapa de juicio oral. Entonces, es una especie, pues, de salvavidas, sin lugar a dudas, porque vas a tener tres oportunidades para presentar medios de prueba en la etapa de juicio oral. Y una de ellas será, y todas estas, en qué momento, cuál es el momento procesal oportuno? ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar estos medios de prueba? Será, evidentemente, con posterioridad a lo que es el alegato de apertura y el reconocimiento del imputado o no de la culpabilidad. Porque puede ser de que termina reconociendo después del alegato de apertura su culpabilidad el acusado, y ya no es necesario pues realizar mayores medios de prueba porque uno va a llegar a la terminación anticipada de juicio posiblemente. Pero si no es el caso y uno responde y dice, no, yo no soy culpable, soy inocente de lo que me están imputando, entonces continuamos con lo que viene a ser el juicio oral y ahí sí llega el momento del ofrecimiento de nuevos medios de prueba. Ahí sí llega, doctores, el momento del ofrecimiento de nuevos medios de prueba. Y nos dice lo siguiente. Primera situación. Se ofrecerán medios de prueba aquellos que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Así nos señala. Se presentarán medios de prueba que han sido de conocimiento con posterioridad
a la audiencia de control de acusación. Primera situación. Entonces ahí uno tendría que ver, uy, pero ya después de que han puesto de conocimiento, requerimiento de acusación y durante todo el desarrollo de la etapa intermedia, han habido o no han existido lo que son medios de prueba para poder ahora peticionarlo. Y a veces no se da. A veces no se da que cuando ya estás en etapa intermedia ya no aparecen nuevos medios de prueba. Entonces uno dice, uy, ya no puedo tener esa opción de presentar esos medios de prueba. ¿Qué hago? La otra situación te dice, también se presentarán medios de prueba, pero con especial motivación o especial argumentación. Y esa es la que muchos utilizan. La especial motivación y la especial argumentación. Entonces ya eso sí es una cuestión ya diferente, ¿no? Cuando nos habla de la especial motivación y la especial argumentación. O sea, eso ya viene a ser, por ejemplo, ya una situación diferente. ¿Y por qué? Pregunta, pregunta. Vamos a ver ahí lo siguiente. Si, por ejemplo, el hecho el hecho que tú recién asumas un caso y que el otro abogado lo haya dejado en indefensión a tu actual patrocinado, ¿será considerado una especial circunstancia? Te pregunto. Reitero mi pregunta. Reitero mi pregunta. Que tú recién asumas el caso en juicio oral y te das cuenta que el anterior abogado no ha presentado medios de prueba, puede ser considerado como una especial circunstancia, puede ser considerado como una especial motivación. ¿Qué opinas? Tiene la cajetilla de comentario. Aquí tiene a ver todos los participantes del Zoom. Todos los participantes del Zoom y todo lo que nos están viendo. ¿Será considerado o no una especial circunstancia él? ¿Qué opina? ¿Debe ser considerado una especial circunstancia o no? ¿Debemos considerarlo una especial circunstancia? Por supuesto. Por supuesto que sí, vaya, que sí lo van considerando una especial circunstancia. Lo van considerando una especial, una motivación. ¿Por qué? Porque si el anterior abogado no ha tenido a bien, por ejemplo, de sustentar adecuadamente los medios de prueba o no lo ha presentado, entonces llegará el momento que ahora, como nuevo abogado, estás asumiendo en la etapa de juicio oral, es una especial circunstancia porque recién estás teniendo conocimiento del hecho y recién estás teniendo conocimiento también de aquellos elementos de convicción o medios de prueba que lamentablemente el anterior abogado no ha tenido a bien de presentar, pero tú lo vas a hacer. Entonces, hoy en día esto es considerado como una especial motivación, es considerado como una especial circunstancia. Muchos abogados, precisamente ya acá, porque hay que hacerlo a través de la oralidad, que manejan muy bien los temas de técnica de litigación oral, terminan ingresando, por ejemplo, en juicio oral, ya en juicio oral, 15 medios de prueba, 20 medios de prueba también, o a veces 10 medios de prueba, pero terminan, por ejemplo, presentándolo en juicio. Entonces, sí se puede, ¿cierto? Como dice esa frase, claro, por supuesto que sí se puede realizar esa situación, pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, recién te llaman a ti en el interrogatorio, o recién te llaman a ti en el contrainterrogatorio, es decir, después que ya se ha pasado el momento procesal oportuno para poder presentar nuevos medios de prueba. ¿Qué haces en ese momento? Claro, por ahí alguien me dijo, ataco a full contrainterrogatorio. Por supuesto, podría ser, por ejemplo, también en este sentido, el hecho de tener por ejemplo, atacar a través del contrainterrogatorio, sus medios de prueba, etcétera, podría ser una alternativa, porque finalmente, como abogado defensor, lo que estarías presentando es una teoría de refutación. Y correcto, lo puedes hacer, estás presentando una teoría de refutación, no hay ningún problema. Pero en nuestro Código Procesal Penal, como lo dijo John acá en el Zoom, tienes, por ejemplo, la oportunidad también, tienes la oportunidad, por ejemplo, de la prueba de oficio, o considerado también como la prueba necesaria. O sea, también tienes esa oportunidad que te da el Código Procesal Penal, la prueba de oficio o conocido también como la prueba necesaria. Y ese es un momento importantísimo, porque ahora
a través del decurso, del interrogatorio, del contrainterrogatorio, del debate que se está llevando a cabo ya a nivel de juicio oral, puede llegar el momento de que por prueba necesaria se tengan que presentar medios de prueba. Y dentro de esa prueba necesaria se pueden dar en dos situaciones. El primero de ello, ¿a petición de quién? A petición del mismo abogado defensor. Y la otra situación es cuando el mismo juez hace uso de la prueba de oficio. Y ahí voy a lanzar una más que polémica, les voy a mencionar. ¿Qué opinan ustedes pues de la prueba de oficio? ¿Cuál es la opinión que uno tiene cuando habla, por ejemplo, hoy en día de cuestiones de prueba de oficio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros terminamos señalando, sustentando, por ejemplo, claro, para que el juez claro, lo que pasa es que, claro, como dice Alexander, presentar la prueba para que el juez lo actúe de oficio, por supuesto. Pero también el mismo juez, sin necesidad que lo presenten, el mismo puede decir, muy bien, para mí que se desarrollen estos medios de prueba. Lo puede hacer el juez. En sus inicios, cuando se hablaba mucho de cuestiones de prueba de oficio, pues los sujetos procesales a veces en juicio ponían el grito al cielo, porque decían que el juez no está cumpliendo con su función que viene a ser la imparcialidad. O sea, que el juez no está cumpliendo con esa función de la imparcialidad, porque finalmente el juez, al momento de utilizar la prueba de oficio, prácticamente quizás si el fiscal no ha sustentado bien, iba a ganar el caso, y ahora lamentablemente no voy a ganar porque su sustentación va a ser reforzada con los medios de prueba que está solicitando el juez. Y sucedía a la inversa también, ¿no? Porque el fiscal podría decir, muy bien, yo iba a ganar este caso, pero el juez dijo, no, estos medios de prueba que la defensa no lo ha presentado en su momento y ahora pues terminan absolviendo al acusado. Entonces, pero al margen de posiciones, la prueba de oficio, ¿cierto? De aplicación del juez, el juez lo puede hacer siempre y cuando tenga algún tipo de duda, siempre y cuando el juez considera necesario para el dictamen de su sentencia, ¿cierto? Que se tienen que ajustar en lo posible a la verdad, también realizar algunos medios de prueba, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante. Muy bien, dicho esto, vamos a abarcar algunas cuestiones más y para ello voy a compartirles a ustedes unas diapositivas. Muy bien, pregunta si pueden visualizar las diapositivas que les estoy presentando, ¿sí? Pueden visualizar, doctores, a ver si me confirman lo que viene a ser en la cajetilla de comentarios. ¿Sí? Sí se puede visualizar. A ver, nuevamente pregunto, efectos de que no hay inconvenientes, si es que podemos visualizar ahí las diapositivas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hemos preparado, después de haber señalado esto, que evidentemente es necesario tener en cuenta, por ejemplo, tener que señalar algunas cuestiones. Muy bien, gracias Jesús. Y hay que tener en cuenta también, muy importante. Muy bien, un saludo para quienes se están conectando, un saludo para el doctor Luis Martínez. La mayoría de autores refiere que la prueba de oficio atenta contra la imparcialidad del juez, es un cesado del sistema inquisitivo, si el juez tiene duda, entonces con la prueba de oficio para condenar. Muy bien, muy excelente, precisamente es una cuestión también importante, ¿no? Ahora, se ve perfectamente, muy bien, gracias Luz Mary, Betsy también sí se ve, Helen sí se visualiza, Edwin, ¿qué pasa si el juez no valora las pruebas de oficio? No, es que el juez no puede, sin lugar a dudas, realizar una actividad como tal. El juez tiene la obligación de tener que valorar las pruebas de oficio que uno le está presentando, ¿no? Sin lugar a dudas, se tiene que dar siempre respeto a las pruebas de oficio que uno lo peticiona y esto necesariamente se tienen que dar. Entonces, muy bien, vamos a empezar mencionando en ese sentido de razonamiento y valoración ya a nivel de la prueba judicial. El razonamiento y valoración que le suelen dar ya en este caso a través de la medida de lo que viene a ser la prueba judicial. Y vamos a ir centrando algunas cuestiones a continuación. Razonamiento y valoración de la prueba judicial, por ejemplo,
sí se visualiza. Correcto, razonamiento y valoración de la prueba judicial del nuevo Código Procesal. Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner, sí, ¿no? A ver, un momentito para efectos de que no haya problemas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, hay una apreciación que aquí lo vamos a ir señalando de diferentes autores, por ejemplo, lo que menciona el doctor Víctor Obando Blanco en su momento, es señalar objetivamente algunas apreciaciones respecto a lo que viene a ser la valoración de la prueba. Por ejemplo, se dice, la valoración en el juicio es de aceptabilidad o de veracidad de los resultados probatorios, las hipótesis, la valoración constituye el núcleo de razonamiento probatorio, es decir, de razonamiento que conduce a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba a una afirmación sobre hechos controvertidos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nos señalan finalmente esta situación? Por lo siguiente, el juez quiere a nivel de juicio varias cosas y dentro de ello quiere los hechos. ¿Cierto? Los hechos más que el derecho. ¿Por qué se señala que el juez quiere más el hecho que el derecho? Porque se entiende de que el juez ya conoce cuestiones de derecho, ¿no? Ya conoces más, el juez quizás en su momento ha sido ponente de una jurisprudencia, entonces el juez, por ejemplo, conoce, se entiende el derecho. ¿Qué es por lo general lo que no conoce el juez? O sea, ¿qué es por lo general lo que el juez desconoce? El juez lo que suele desconocer, por ejemplo, viene a ser en este caso los hechos. Desconoce por lo general cuestiones de hechos. Eso por lo general lo que no conoce el juez. No conoce, por ejemplo, los hechos. Al no conocer los hechos, hay una exigencia de que se tenga que sustentar, pues, necesariamente factores de pertinencia, de conducencia y de utilidad. O sea, que necesariamente se tenga que hacer una precisión de hechos precedentes, de hechos concomitantes y de hechos posteriores. Es una obligación que uno tiene que tener en cuenta. Y en ese sentido, es importante también lo que mencionan los jueces, porque el juez dice, muy bien, estos son los hechos, pero ¿cómo sustentas? Y eso es lo que yo les estaba diciendo al inicio pues, de la exposición, ¿no? Del inicio de la exposición. ¿Cómo sustentas que efectivamente esto es así? O sea, ¿cómo sustentas de que efectivamente nos encontramos ante una situación de valorización, ¿sí? De lo que vienen a ser hechos. Por ejemplo, yo te decía, si tú fiscal me vas a llevar a juicio un delito de violación a un menor de edad, mínimo la declaración en Cámara Gesell, también lo que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en este caso, la pericia, el informe médico legal, la existencia de defloración, la no exigencia de defloración. Entonces también es necesario, por ejemplo, tener que señalar esto de todas maneras. ¿Y esto por qué? Porque sin lugar a dudas, la única forma de poderle al juez convencer de algo es a través de los medios de prueba que uno va a presentar. Si no presentamos medios de prueba, ¿cómo podríamos nosotros convencer al juez de algo? ¿Cierto? Es un factor también importante que debemos tener en cuenta. Por eso nos dice que cuando se valora algo, que la valoración se va a dar finalmente a la aceptación de lo que viene a ser, en ese caso, la petición, por ejemplo, del fiscal en el caso de desacusación, o en el caso de la defensa, la petición quizás de absolver a su defendido, ¿no es cierto? Quizás esa petición de absolver a su defendido, tienen que ir acompañados, si es que en el caso del fiscal obligatoriamente, de medios de prueba. En el caso de la defensa, si presenta una teoría demostrativa, sí tiene que tener medios de prueba que sustenten su teoría demostrativa. Porque reitero, la teoría que podría presentar, más de demostrativa, podría ser una teoría de refutación, que es otra situación. O sea, si hace una teoría de refutación, no es necesario, puedes presentar en este caso medios de prueba. Pero si no presenta lo que viene a ser una teoría de refutación,
entonces sí, ahí la situación cambia. En una teoría de refutación necesariamente tiene que existir medios de prueba de todas maneras. En una teoría de refutación, medios de prueba de todas maneras. ¿Correcto? Y eso se valora. Porque si tienes hechos y doy medios de prueba que sustente, no habría. Por ejemplo, si la defensa va a presentar una teoría demostrativa, porque le están imputando a su patrocinado haber estado presente al momento de la comisión de un hecho delictivo, se están señalando que él se encontraba, por ejemplo, el 14 de febrero en una fiesta, y tú como abogado defensor dices, no, eso es totalmente falso porque mi defendido en esa fecha, en ese día, se encontraba en otro sitio, no se encontraba en la fiesta, se encontraba en otro lugar. Si tú vas a sustentar esa situación, si tú vas a mencionar esto, pues obviamente tienes que presentar lo que viene a ser un medio de prueba que sustente lo que tú estás mencionando, que sustente lo que estás diciendo, ¿cierto? Y ahí hablamos, pues, esta cuestión de la teoría de la refutación, que de todas maneras tiene que existir con un medio probatorio que sustente tal afirmación. Ahora, sigamos. También el doctor Víctor Obando Blanco, por ejemplo, respecto a ello, señala también algunas cuestiones, que la valoración de la prueba habrá permitido otorgar a cada una de las hipótesis en conflicto un determinado grado de afirmación, que nunca será igual a la certeza absoluta. Habrá que entender que la finalidad de la prueba es la verdad relativa. Aparte de ello, también nos señala que la finalidad a través de la valoración de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción o certeza sobre hechos afirmados por las partes. Y ahí vamos a poner un pequeño, pues, debate, sin lugar a dudas, ¿no? Un pequeño debate. ¿Y por qué un pequeño debate? Porque cuál es, y yo le voy a poner un casito, le voy a poner un casito y le voy a pedir su, su participación. ¿Por qué le voy a pedir su participación? Porque es importante y nos vamos a dar cuenta cómo existen posiciones diferentes, ¿cierto? ¿Y qué nos señala? De que no podría existir en ese sentido, pues, una verdad de carácter absoluta, sino que vamos a encontrar verdades relativas. Y el juez jamás tendría en este sentido una verdad tampoco absoluta, sino lo que va a hacer todo lo posible para llegar a esa tan ansiada verdad del juez. O sea, el juez tiene que buscar a través del análisis, a través de las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia, ver efectivamente que este hecho, determinado hecho, se habría suscitado, se habría realizado sin lugar a dudas, ¿no? Y eso va a partir sin lugar a dudas de la convicción, pues, o la decisión o la motivación que hace un juez, pero nunca va a ser absoluta, porque ¿qué es la verdad finalmente? ¿Qué es la verdad? Si yo le pregunto, ¿qué entendemos nosotros por la verdad de algo? ¿Qué es la verdad? Las verdades de por sí mismo están sujetas a múltiples interpretaciones. No existe algunos filósofos cuando empiezan a analizar cuestiones de verdad, llegan a la conclusión de que la verdad no existe, de que la verdad no existe, o sea, la verdad absoluta no existe, sino que siempre va a ser relativa. ¿Y esto en qué sustento? Una cosa es tu verdad, la otra la verdad y su verdad, es decir, una cosa es la verdad para el fiscal sobre unos hechos, otro es la verdad para la defensa, y otro será una verdad quizás que el juez va a buscar a través de las otras dos verdades existentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, y esta se tiene que apegar en la medida de lo posible, al hecho en concreto, ¿no? Tiene que apegarse a la verdad absoluta. Por eso que el juez se busca llegar siempre a la verdad. Sin embargo, ¿qué sucede? Esto a veces es un poco complicado. Y les voy a poner de conocimiento. Vamos a ver, mira, les voy a contar un casito y les voy a señalar ustedes qué opinan y vamos a darnos cuenta de cómo las posiciones son diferentes y por eso son respetables y qué bonito el juicio, ¿no? Qué bonito el juicio y qué bonito también la decisión del juez porque esto nos permite ver cómo las posiciones de ideas van siendo diferentes y distintas. Entonces vamos a empezar con el caso. Vamos a empezar con el caso, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, esta es la historia de, mira, vamos a ver, dos amigos. Esta es la historia de dos amigos, que uno de ellos se llama Juan, tomemos nota a efectos de hacer mejor la precisión y mejor la participación.
la historia de dos amigos, uno se llama Juan, ¿correcto? Y el otro se llama Pedro. Tomemos nota, Juan y Pedro. Y vamos a ver cómo vamos llegando a la convicción de esta situación para luego ver qué tan absoluto es una realidad y no tan absoluto es una realidad y cómo nos apegamos a los hechos, ¿no? Finalmente, las narraciones a nivel de una investigación son siempre diferentes. O sea, voy a decir lo siguiente, a veces el fiscal acusa algo, pero el abogado defensor va a decir, pues el fiscal está haciendo una interpretación que quizás no es la adecuada en un hecho y esto es razonable y esto es saludable, por ejemplo. Correcto. Y claro, como dice Jesús, ¿no? Acá lo leo en su comentario, la verdad dentro del proceso penal es el hecho objeto basado en las pruebas, pero finalmente vamos a ver si realmente las pruebas es una verdad absoluta. Por ejemplo, el ADN, ¿cierto? De la misma manera, o sea, no es una verdad al 100%. El ADN tampoco no es una verdad a un 100%, ¿cierto? Hay un porcentaje en el cual se señala de que no es del todo absoluto. Entonces, el ser absoluto de algo es bastante complicado. Una pericia contable. La pericia contable de la misma manera puede tener sus factores de error, quizás en mediciones, ¿no? O sea, no es 100% seguro una situación. Entonces, vamos viendo esa situación. Pero el hecho es el siguiente. Tenemos a Juan y tenemos a Pedro. Dos amigos. Juan, por ejemplo, es una persona que tiene 40 años y Pedro es un joven que tiene 25 años. 25 años. Sus características. Juan es una persona robusta. Nuestro amigo Juan de 40 años mide 1,85 m y pesa cerca de 150 kilos. Una persona de 1,85 m, 150, casi 200 kilos, pues es una persona bastante robusta, ¿no? Tú lo ves y todo cachetoncito, todo gordito, lo ves corpulento. Esas son las características físicas que tiene Juan. Pedro, por el contrario, es una persona que mide 1,65 m, es delgadito, bastante atlético, bastante flaquito. Entonces, estos vienen a ser las fisonomías que ambos tienen. Fisonomía que tiene Juan y fisonomía que está teniendo Pedro. Ambos tienen esas fisonomías existentes. Y vamos a ver ahí lo siguiente. A Juan le gusta ir de casa. Es decir, a nuestro amigo Juan le gusta irse, no es que le gusta irse de casa, ¿no? De parranda ni nada por el estilo, sino le gusta cazar animales. Es fanático cazando osos. Le gusta cazar osos. Y Pedro, joven, 25 años, con mucha energía, ¿no? Dentro ya, bueno, llamémoslo así, la flor de su juventud, entonces, atrevido a toda esa situación. Resulta que ambos se dan cita un viernes 13. Hemos escuchado nosotros los viernes 13 y la cita ha sido un viernes 13. Al provenir a las 5 de la tarde, Juan le dice a Pedro, vamos a irnos al bosque. Vamos a irnos al bosque, vamos a irnos de casa. Cuando ingresamos al bosque te voy a dar algunas recomendaciones porque vamos a ir a cazar osos. Los osos son peligrosos y te atacan a traición. Entonces nos vamos a dividir ingresando al bosque. Yo me voy a ir por el lado izquierdo y tú te vas a ir por el lado derecho. Reitero, yo me voy por el lado izquierdo, tú te vas por el lado derecho. Si tú escuchas ingresando al bosque algún ruido, sin menor reparo, vas a realizar los disparos de los 5 casquillos de bala que se encuentran ahí en el rifle que te estoy dando. 5 disparos, no uno, o sea, porque luego el oso puede que le llegue y finalmente te da un zarpazo y te mata. Entonces, esas son las recomendaciones que le da. Ingresan al bosque. Juan ingresa juntamente a Pedro. Ambos ingresan al bosque, ¿correcto? Ambos se encuentran ahí. Por alguna razón, que ya luego les voy a contar, pero Juan, que estaba yendo por el lado izquierdo, termina regresando tras el lugar donde se encontraba Pedro. Empieza caminando. Y justo en ese instante, Pedro escucha pues unos ruidos en los arbustos. Unos ruidos en los arbustos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Qué le había dicho Juan? Juan le había dicho que ante el menor ruido, lo que vas a hacer en ese momento es ¡fum! Ir a matar. Vas a realizar los disparos sin la menor contemplación. Vas a matar, realiza los disparos. Ah, perfecto. Entonces, al escuchar los ruidos, ¿qué es lo que hizo Pedro? Dispara 1, 2, 3, 4, 5 disparos. Y él dice, uy, mi primer oso. Está alegre, se frota las manos, contento, y abre el pequeño arbusto que se encontraba ahí, y adivinen quién era. No era el oso, sino quién era. Era Juan, su amigo.
era Juan, su amigo, el que había matado, el que se encontraba ya en el piso con las balas. Y obviamente falleció en el instante. La pregunta es, todavía no nos ponemos en posiciones. La pregunta es, ¿se habrá cometido un delito? Así hasta ahí nomás donde yo te he contado. ¿Se habrá cometido un delito o no se habrá cometido un delito? Por ejemplo, vayamos analizando pues cada uno de estos elementos, ¿no? Para ver si se configuró o no se configuró un delito. O sea, hay que ir analizando poco a poco, hay que ir viendo si realmente se han dado pues la configuración o no de este delito. Primero, ¿hubo acción o no? ¿Se recuerdan ustedes teoría del delito? Porque ahí uno empieza señalando existencia de teoría del delito, ¿no? Para ver cada caso. Y obviamente el fiscal tiene que saber mucho de teoría del delito y la defensa también tiene que saber muchísimo de teoría del delito. Primero, ¿habrá habido lo que viene a ser una acción? ¿Hay acción o no? ¿Hay la existencia de acción? Sí. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción existente? Disparar. Eso sí es la acción, ¿cierto? La acción ha sido disparar. Ahora, en ese disparo que se ha llevado a cabo, ¿cierto? Se ha ocasionado la lesión de un bien jurídico tutelado, por supuesto. El bien jurídico tutelado que está lesionado es la vida. El bien jurídico tutelado, y hay irreparable en este caso porque se ocasionó la muerte, viene a ser la vida. Entonces hay una acción, y si se ha ocasionado la lesión de un bien jurídico tutelado, nos encontramos pues ante un delito de homicidio. O sea, homicidio culposo, negligencia, etcétera. Pero sí nos encontramos en lo que viene a ser, en el análisis de la acción, en subsunción en un tipo penal. Es decir, hay acción que es típica. ¿Es antijurídica? Bueno, sí. Pero ahora veamos algunas cuestiones que cuando hablamos de acción, tipicidad, antijuricidad, y luego cuando tenemos que señalar, por ejemplo, de culpabilidad, hay que ver varios factores. Primera situación, como ustedes lo han estado señalando también, posiblemente estamos ante un error de tipo, ¿no? Claro, como dice, por ejemplo, John, posiblemente estamos ante un error de tipo. ¿Y por qué error de tipo? Porque obviamente, así como yo les estoy contando, ¿correcto? Así como yo les estoy contando, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que acá cuando realizó el disparo Pedro realiza el disparo y se da cuenta de que no es un oso, sino es su amigo Juan. Entonces nos encontramos un error de tipo. Ahora, pero pudo haber sido más prudente, ¿no? ¿Por qué disparó? Bueno, estabas en un bosque, pues. Ni modo que en el bosque uno va a disparar y va a decir, oso, ¿estás bien? Da un bullicio, entonces estás bien, y te vuelvo a realizar, por ejemplo, más disparos, ¿cierto? O sea, eso obviamente es una cuestión absurda, ¿no? Llamémosla así. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a ver. Y cuestiones reales. Miren, obviamente, su amigo Pedro lo que hace es llevar ya el cadáver del bosque, lo saca del bosque. Hay que sacarlo del bosque. ¿Y a quién es por lo general lo primero que hay que tener que comunicar los hechos? Obviamente a sus familiares. O sea, los familiares hay que comunicar. Si alguien viene y te va con tu amigo, por ejemplo, y vamos a cuestión, voy a dejar el tema de derecho, vamos a irnos al tema de la indignación de los familiares muchas veces en estos contextos, porque no nos olvidemos que las cuestiones de investigación son dramas humanos y la familia sufre bastante. La familia sufre bastante, quizás más que incluso que la misma persona que está siendo investigada. Entonces, si alguien que tú sabes que va con tu familiar a una fiesta o se va, por ejemplo, eh, de campamento o se va a algún lugar y esta persona termina comunicando que ha muerto, entonces obviamente a veces las cuestiones, dependiendo de las circunstancias, terminan pues inculpando al que trae la información y lo van poniendo como principal o uno de los sospechosos, ¿cierto? Lo van poniendo como uno de los sospechosos porque dicen, la última persona con lo que ha ido es con él y él algo le habrá hecho. Y en este caso en particular, ¿qué sucedió? Pedro, nuestro amigo Pedro, por ejemplo, va a comunicarle a los familiares denuncian pues este hecho como homicidio. ¿Y quién era la única persona con la cual se había ingresado en el bosque? Era con Pedro, o sea, ¿quién era el sospechoso? Pedro, y lo terminan denunciando y la fiscalía empieza la investigación. Entonces ahí vamos a ver. Se forman dos posiciones. Para el Ministerio Público, las cosas indiciarias eran un delito de homicidio.
No era un error de tipo, era un error de homicidio, porque esa sustentación que nos fuimos por el lado izquierdo, que tú te has ido por el lado derecho, que tú luego has regresado, no carecen de sustento para el fiscal. Si el fiscal dice eso, me pondrás, por ejemplo, a manera de un ejemplo de una clase, si tú deseas. Pero en la realidad, pues no me digas que él vino acá, ¿no? No, lo ha disparado. Acá hay un asesinato y se ha premeditado. Eso es el sustento del fiscal. Pero la defensa dice, no, las cosas se han dado tal y cual se ha narrado al inicio. Él fue para el otro lado, él regresó, él luego vino, disparó y fue un error de tipo. Entonces, esos son obviamente las posiciones que al inicio se dan. ¿Qué sucede más adelante? Dato adicional. ¿Qué sucede más adelante? Sucede la siguiente situación. Mire, testigos. Testigos. Se ofrecen testigos los familiares. Y los familiares ofrecen un testigo a la pareja del ahora ya fallecido Juan. ¿Y qué es lo que dice en su declaración? La pareja de Juan menciona que Pedro, de 25 años de edad, le molestaba, le escribía textos, que estaba perdidamente enamorado Pedro de ella. Y en una parte, la pregunta que le realizan, ella sustenta lo siguiente, que le había dicho que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Y eso es lo que lo señala. Eso es lo que menciona en su declaración. Es lo que menciona su versión. Pero esa versión para el Ministerio Público es sólida. Para la hipótesis del Ministerio Público, esa versión ahora sí cambia la situación. ¿Por qué? Porque ya eso nos da a entender de que para haberse cometido un delito, siempre hay que ver la existencia de un móvil. Y en este caso, ¿cuál habrá sido en ese sentido el móvil? El móvil habrá sido pasional. El móvil fue pasional. El móvil fue un lío sentimental de un obsesionado Pedro para el sustento del Ministerio Público que al querer estar con ella y ha mencionado los mensajes, ha señalado los mensajes, porque hay mensajes, dicho sea de paso, lo ha matado a Juan. Y eso es una versión y es un mensaje, pero a veces esas situaciones, por ejemplo, pueden ser determinantes, pero para la defensa no, porque la defensa no niega. La defensa no niega que sí, efectivamente, pues, ha escrito eso, que no eres de mí, no eres de nadie, pero no es una prueba suficiente. O sea, no es una prueba coherente, finalmente, que señala que efectivamente le iba a quitar la vida, fue solamente una versión de momento. Entonces, esas dos posiciones llegan ante el juez. ¿Y qué tienes? Versión del abogado, porque el abogado no presenta ningún otro medio de prueba, simplemente es una teoría de refutación y alega que esta situación se ha dado como tal, ¿cierto? De que no ha habido conflictos entre ellos, no ha habido pelea. Y la otra parte, su sustentación y lo que viene a ser en este caso la versión de la novia y el mensaje de WhatsApp. O sea, se tiene solamente eso. Entonces, tú como juez, ¿cómo valoras? El juez, ¿cómo valora? Y ahí viene el tema que yo le decía, mira la importancia, porque el juez, en ese caso en concreto, tiene que realizar, por ejemplo, una valoración y voy a volver a compartir la diapositiva que nosotros hemos estado señalando. Pueden visualizar la diapositiva, ¿no? Y ahí nos dice precisamente, para ir entendiéndolo, nos dice la valoración de la prueba, y ahí nos empieza señalando. La valoración de la prueba habrá permitido, señala, otorgar a cada una de las hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza absoluta, ¿cierto? Porque finalmente que ahí, por ejemplo, va a estar con la verdad sería para los creyentes Dios que observó toda esta situación de cómo se han suscitado los hechos. Él solamente tendría la verdad absoluta de estas situaciones, pero los demás no. Entonces nos dice que el juez hará una valoración porque va a tener posiciones en contrario, va a tener posiciones diferentes, van a haber diferentes ópticas, van a haber diferentes posiciones, pero tiene que buscar llegar a la verdad dependiendo de qué medio de prueba tiene.
Entonces, por ende es que ahí reiteradamente nace en ocasiones la necesidad de las pruebas de oficio, muchas veces discrepante, muchas veces con posiciones distintas respecto a este tema, pero que si el juez todavía tiene dudas, tiene dos opciones. La duda no va a ser un factor elemental para condenar a alguien, porque para condenar uno tiene que tener la certeza más allá de toda duda razonable. Uno tiene que tener la certeza que va más allá de toda duda razonable. Tiene que existir esa certeza, más allá de lo que viene a ser toda duda razonable. Entonces, el juez, si es que tiene duda, favorece al imputado, al acusado, pero si no, tiene la alternativa de hacer uso de la prueba de oficio y quizás realizar algún medio de prueba más adicional, ¿cierto? Porque la finalidad, como menciona el segundo párrafo, lo dijo el doctor Víctor Bando Blanco, la finalidad a través de la valoración de los medios probatorios es producir en el juzgador la convicción o certeza de los hechos afirmados por las partes. De los hechos afirmados por las partes. ¿Cierto? Entonces es una cuestión que debemos tener en cuenta también. Siguiente diapositiva. Vamos a ver acá. Momentos de la actividad probatoria. ¿Qué momentos de la actividad probatoria nosotros podríamos finalmente, por ejemplo, también señalar, ¿no? ¿Qué momento de la actividad probatoria nosotros podríamos vertir? Vamos a ver a continuación algunas. Por ejemplo, tenemos dentro de los momentos de la actividad probatoria proposición o producción, recepción, valoración. También tenemos, siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la función del valor. Lo vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, momento de la actividad probatoria, proposición o producción, la recepción y lo que viene a ser en este caso la valoración también en esos casos en concreto. Vayamos uno por uno. Miren, cuando estamos ante una proposición o producción, proposición o producción, este va dirigida a un medio de prueba se ha realizado en el proceso. El Ministerio Público y las partes formularán ante el juez una solicitud para que disponga la aceptación y la recepción de un medio de prueba. Lo que decíamos al inicio precisamente también de nuestra posición. Para llegar a juicio con mayores medios de prueba va a depender mucho de lo que se hizo en etapa de investigación preparatoria. Ahora, si bien es cierto que dentro ya propiamente de los temas de presentaciones de prueba, se va a dar una vez que el fiscal emitió un requerimiento de acusación, que se corra esto traslado a los sujetos procesales por el plazo de 10 días para que estos, si lo consideran necesario, también puedan presentar lo que vienen a ser sus medios de prueba. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que durante el desarrollo de la etapa de investigación preparatoria, es un momento también donde la defensa podría presentar sus elementos de convicción de descargo. Es más, yo considero que deberían hacerlo. Yo considero que deberían hacerlo porque te voy a dar la posición, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por una investigación? La investigación es buscar hallar, también ahí nuevamente, acercarnos a la verdad de los hechos que se han suscitado. Así como el juez en una sentencia va a tener que buscar, más allá de toda duda razonable, llegar a la certeza de la realización de un hecho delictivo, a nivel de una investigación por principio de legalidad también se busca eso. O sea, no es que uno tiene que entender, por ejemplo, si te llega un hecho que no tiene precisión, tiene narración de hechos, pero que no se subsuman adecuadamente en un tipo penal y uno dice, no, acá nos encontramos ante una situación de tipicidad, no hay razón ni motivo del por qué uno tiene que empezar con la investigación. O sea, si hoy en día todas las personas son libres de denunciar, se puede denunciar todos los delitos que consideras, pero no necesariamente significa de que hay que empezar una investigación. Es más, si nos damos cuenta que es una denuncia calumniosa, más bien te denunciamos por denuncia calumniosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? De que cuando uno va a empezar la investigación, sucede exactamente también lo mismo, porque el fiscal no es que va a buscar solamente elementos de convicción de cargo, y si hay homicidio hay que buscar los 5 pies al gato, y que sea homicidio, o si es un delito de robo, los 6 pies al gato, robo, no.
sino que recopilará pues los elementos de convicción dentro de sus funciones y atribuciones que la ley orgánica, que el Código Penal, que la Constitución Política le facultan al fiscal para que luego tome una decisión. Pero ¿cuál es lo interesante? Que no aparta la defensa, que no aparta la defensa, porque dice que la defensa eminentemente también puede presentar para el esclarecimiento de los hechos también medios elementos de convicción. O sea, la defensa también puede presentar medios de prueba. La defensa también puede presentar lo que vienen a ser medios de prueba, elementos de convicción. Es decir, el fiscal, mira, por ejemplo, tú le estás imputando a mi patrocinado un delito, llamémoslo así, de peculado, pero porque los supuestos hechos se han suscitado entre el año 2016 y 2019, por ejemplo. Y yo, señor fiscal, te voy a demostrar a través acá de una resolución, a través de unos documentos, que en esa fecha, donde se habrían supuestamente suscitado esos hechos delictivos, mi defendido no se encontraba laborando. Mi defendido se encontraba en otro sitio. Este documento que le puedes solicitar tú mismo a la municipalidad o a la entidad, van a solventar lo que yo estoy señalando. Entonces, ¿esto ayuda o no ayuda a la labor fiscal? Ayuda muchísimo, porque claro, el que ha denunciado quizás te ha presentado unas hojas, te ha presentado su medio de prueba, etcétera, pero uno empieza a notar, por ejemplo, de que efectivamente cuando la defensa te presenta ese documento y uno luego solicita el original, por ejemplo, en la institución y finalmente termina diciendo, pues vaya, efectivamente, acá este señor que le están imputando unos hechos no ocupó los cargos como le están diciendo. No hay razón de por qué continuar con el caso y se termina pues archivando o si ya se ha formalizado, pues no va a terminar sobreseyendo la investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay de por qué en ese sentido tener que presentar. Ahora, y esto va acompañado durante todo el desarrollo de la investigación. Sin embargo, también se ha tenido muchas veces críticas y con justa razón en ocasiones posiciones al momento de señalar, pero nosotros vamos a presentar algo al fiscal y cuando le peticionamos, por ejemplo, algún medio de prueba que ellos oralicen, nos terminan dejando en visto, como se diría en los términos actuales que uno termina realizando. ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿Por qué ese famoso visto que estamos señalando que dicho ese paso no es tanto así, ¿no? Porque el fiscal tiene la obligación, bajo responsabilidad funcional, de tener que acatar todo lo que le digan los sujetos procesales, hay que dar respuesta y no con una respuesta pues un téngase presente para su oportunidad, porque es fácil, te plantean una tutela de derechos si esa es la situación. Entonces, vamos a ver cuál es el problema. Que a veces, cuando la defensa puede plantear o puede solicitar algún medio de prueba, hay que sí sustentar, no a una exigencia, pues de 3, 6, 7 hojas, pero sí hay que sustentar pertinencia, hay que sustentar conducencia y hay que sustentar también la utilidad, por ejemplo, en los actos de investigación que está solicitando. ¿Cierto? Brevemente, pero hay que sustentarlo. Entonces, si tú, abogado defensor, me vas a peticionar la toma de 3 declaraciones, dígame, ¿no? Por favor, en cómo esas declaraciones van a ayudar para el esclarecimiento de los hechos, fundamentalmente a tu posición que tienes como defensa, ¿no? Entonces, tiene que haber la sustentación, y si hay una buena sustentación, el fiscal está en la obligación de ejecutar ellos. Están peticionando, por ejemplo, tomar esas 3 declaraciones, el fiscal tiene la obligación, bajo responsabilidad funcional, tener que programar esas declaraciones sí o sí. Tener que llevar a cabo esas declaraciones sí o sí. Reitero nuevamente, bajo responsabilidad funcional. Porque si no, te vas a tutela de derecho, puede haber una queja. Entonces, es una cuestión tan sencilla no hacer caso a lo que diga la defensa. ¿Ok? Entonces, esa situación, por ejemplo, es vital. Ahora, y eso va en relación, pues, a lo que precisamente vemos en este primero, el momento de la actividad probatoria, ¿no? Proposición y producción, que se va dando desde los primeros cimientos, por ejemplo, del desarrollo de un proceso de investigación. Luego tenemos el otro, que lo podemos visualizar ahí abajo también, y nos empieza señalando, por ejemplo, de la recepción. Cuando se habla de recepción dirigida a que el elemento de prueba ingrese en el proceso, la recepción ocurre cuando se lleva a cabo el medio de prueba
De esta manera, el dato probatorio que resulte de la realización del medio de prueba es conocido y se incorpora al proceso. ¿Está? Obviamente, y ahí nos habla de la idoneidad que van a tener cada uno de los medios de prueba, cada caso en concreto. Porque obviamente solamente van a tener a bien que sustentarse estos medios de prueba que tengan relación con los hechos que se están llevando a cabo. ¿Y por qué menciona esto? Porque hoy en día, en las cuestiones de análisis de valoración moderna, en el nuevo Código Procesal peruano, van dejando un poco esto de lado porque ya esto es propio de la etapa intermedia, ¿no? Donde se entiende que es una garantía que nos permite a nosotros evidenciar que no es necesario llegar a juicio todavía si es que no hay una buena sustentación por parte del fiscal. O sea, no es necesario hoy en día generar juicio, no porque el hecho, mira, lo mismo sucede, no porque el hecho que alguien haya presentado una denuncia significa que alguien va a iniciarlo. No porque el fiscal emite un requerimiento de acusación significa necesariamente que uno va a pasar a juicio oral. Entonces te dicen, vamos a tener que realizar necesariamente el análisis a través de la etapa intermedia y ver si realmente esos medios de prueba que está presentando ameritan, deben y tienen que llegar a través de esta presentación en juicio, ¿no? Luego tenemos la valoración, que es la actividad, la valoración es la operación intelectual o mental que realiza el juez destinado a establecer el mérito o valor de los elementos de prueba actuados en el proceso. Y para hacer esa valoración, hoy en día, y lo ponemos en cuestiones reales, ¿no? De que tienen que ser sustentadas, pues necesariamente en factores de pertinencia, conducencia y utilidad. Vayamos a lo siguiente. La función valorativa. Cuando estamos, que empiezan a hablar, cuando empezamos señalando, por ejemplo, cuestiones de esta función valorativa, que dicho sea de paso, también hay que tener a bien de mencionarlas. Ahí vamos a ver algunas cuestiones. Mira, como se ha mencionado, la valoración de la prueba, estimados participantes, es efectuada por el juez, quien debe tener presente tres aspectos. En primer lugar, tendrá que percibir los hechos a través de los medios probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos, esto es, el juez se encuentra en contacto inmediato con el hecho a probar, como sucede en la inspección ocular, por ejemplo, o como cuando sucede en el tema de la prueba demostrativa, que también es a nivel de juicio uno de los factores elementales como para poder ir generando certeza del juez. Ahí voy a ponerles algunas situaciones. Mucho ayuda a efecto de que finalmente se pueden dar valoraciones probatorias también, la inmediatez que se debe tener con cada una de estas. Y ahí un primer problema que yo les planteo, el COVID-19. El COVID-19 en las audiencias actuales que se lleva a cabo, por ejemplo, a través de los diferentes aplicativos, habrá de una u otra forma, en cierta medida, por ejemplo, mermado esa función de inmediación que debe tener un juez, es decir, que se verá vulnerado, por ejemplo, este principio de inmediación en las cuestiones de juicio oral. Hay posiciones que señalan que sí, hay posiciones que señalan, claro, la inmediatez como principio no se respeta, entonces no puede haber un contacto directo por parte del juez, por ejemplo, a través de los medios de prueba, porque no es que lo vamos a hacer solamente a través de la utilización de estos aplicativos. Entonces, por ende, dice que es muy complicado, no es como si estás presente y se tenga que realizar una valoración adecuada. Sin embargo, hay otras posiciones que señalan de que no es una violación a lo que viene a ser este principio de mediación, porque sencillamente la situación en la cual nosotros nos encontramos llevando a cabo, por ejemplo, audiencias de carácter virtual, no es porque uno quisiera, en todo caso, que esto fuera así, ¿no? Si bien es cierto, el Código Procesal Penal sí faculta que las audiencias se lleven a cabo utilizando, por ejemplo, el uso tecnológico, pero tiene que haber pues toda una capacitación al personal respecto a estos temas. El caso es que cuando empezamos el año 2020, nadie nos dijo, iniciando por si acaso, ustedes que trabajan como operadores de justicia, ustedes abogados litigantes, por si acaso prepárense, que este 2020 las audiencias van a ser virtuales. O sea, nadie esperaba esa situación. Uno en el camino tenía que adaptarse y han habido muchas cuestiones, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quienes han estado, quienes están llevando sus audiencias virtuales, no me van a dejar mentir. En los inicios hubo muchísimo problemita respecto, por ejemplo, a audiencias de forma virtual.
El primero de ellos eran los propios aplicativos, ¿no? O sea, el congelarse en la misma audiencia, el abogado está sustentando, imagínate un alegato de apertura, y en ese momento te quedas congelado. Eso evidentemente va malogrando mucho lo que viene a ser pues el desarrollo normal de lo que viene a ser una audiencia. O sea, no lo busca, pero bueno, al inicio era muy complicada esta situación. Pasó el tiempo y ya se tenían que ver algunas otras cuestiones, como por ejemplo, la utilización de un buen audio. O sea, si, obviamente estás en la audiencia, estás en casa, en su momento nadie podía salir, y bueno, están todos los familiares ahí, y hay bulla por acá, bulla por el otro lado, entonces las bullas evidentemente empiezan de una u otra forma a perturbar quizás la concentración del juez al momento de deliberar algo. Sin embargo, ya en la actualidad se ha evidenciado de que hay muy buenos abogados preocupados de la situación que se han comprado por su cámara, muchos en HD, una cámara muy nítidas, se han preocupado por el micrófono, entonces van teniendo mayor calidad y los jueces han entendido la situación y los jueces obviamente se molestan en ocasiones si es que el abogado no está sabiendo ya a estas alturas, vamos a terminar el año 2020, si es que no está preparado a través del uso tecnológico para enfrentar un juicio, ¿no? La exhortación siempre se da. Entonces, está bien. Entonces, vamos a ver que, y eso así, volviendo al tema, ¿no? No me aparto mucho de lo que les estoy diciendo. Entonces, el juez, para hacer esa valoración, tiene que tener esa inmediación también. Esa inmediación. Te hago uso de la prueba demostrativa, señor juez, para que se evidencia que yo, por qué he observado, por qué señalo que determinada persona es el que realizó disparos, porque al momento de los disparos yo me encontraba acá, me encontraba a 4 metros, y me encontraba en este ángulo, donde el cual yo podía observar esta situación. Puede hacer uso de la prueba demostrativa porque aparte de ello, por ejemplo, se le imputa a mi patrocinado haber cometido el delito de robo y que él se habría ido por esta avenida, de otra avenida, lo cual es totalmente falso, porque a través de este aplicativo, donde se puede ver en tiempo real cómo están hechas las calles, vamos a ver que por ese lugar donde hacía firme el testigo que mi defendido habría ido, se encuentra en construcción, se encuentra cerrado. Entonces es imposible de que por ahí tuvo que haber ido mi defendido. Es imposible, por ejemplo, que por ese lugar tuvo que haber ido mi defendido. Por ende, la versión que está sustentando el testigo no es acorde. Pues. La versión que dice el testigo no, no es real. Y eso es una apreciación que lo van suscitando, es una valoración que le van dando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hoy en día, pues vemos que hay que ver ya más bien con otro ángulo esta situación por la cuestión de emergencia en la cual nos encontramos. Sigamos. En segundo lugar, el juez deberá efectuar una representación o reconstrucción de los hechos en su conjunto. En este caso, además de utilizar los medios directos, puede emplear los medios indirectos, los cuales solo proporcionan, pues en este caso, datos a partir de que el juez elabora un argumento para decidir la existencia de un hecho, como ocurren, por ejemplo, en los indicios. Entonces, el juez también, para ejecutar esa representación, para poder fallar sobre algo, precisamente puede realizar algo. Por ejemplo, y ahí vamos a responder lo que hace la pregunta Luis Martínez, ¿no? Entonces, dice, entonces usted está de acuerdo con la aplicación de la prueba de oficio y por lo tanto considera que no atenta contra la imparcialidad del juez. Yo voy a mencionar lo siguiente, mira, dos posiciones en particular. El primero de ellos, ajenos, y creo que todos los abogados debemos ir siempre al amparo de lo que es el principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos señala que no podemos nosotros realizar o efectuar algo al margen de lo que se encuentra establecido dentro de un ordenamiento jurídico. Y la prueba de oficio tiene ese sustento en el Código Procesal Penal. Por principio de legalidad es válido. Entonces, no habría en ese sentido un problema, no se transgrede absolutamente nada, objetivamente hablando. Subjetivamente hablando, si está, se somete a varias cuestiones. Considero yo que el juez tiene, sin lugar a dudas, que buscar resolver, ¿cierto? Todos y llegar a la verdad. Finalmente, no podemos, quizás, terminar condenando a alguien por un delito de violación, por un delito de secuestro, cuando finalmente nunca lo ha realizado, cuando no hay medios de prueba que lamentablemente no ha presentado la defensa, pero que evidentemente son necesarios, por ejemplo, para poder absolver, ¿no? Entonces, si el juez lo puede considerar necesario, considero yo que no habría, pues, en este caso, un atropello a lo que viene a ser la decisión, porque uno, reitero nuevamente, con cuestiones de decisiones por parte del juez, tienen que buscar llegar
a la realidad de los hechos. En tercer lugar, el desarrollo de una actividad analítica o de razonamiento mediante el cual se obtienen las inferencias de los datos percibidos. Ahí importante, ¿cómo llegamos finalmente a cuestiones de inferencia? Eso sí es uno de los factores que me parece muy interesante. ¿Cómo inferimos algo? ¿Cómo llegamos a cuestiones de inferencia, doctores? Porque claro, hay que ver, tengo estos hechos se realizan de esta manera, estos hechos se han efectuado de esta forma, y cómo llegamos a esas inferencias existentes. ¿De qué manera se llegan a esas situaciones de inferencia? Eso es vital. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente contar hechos que dice la parte, por ejemplo, el Ministerio Público, o los hechos que está dando la otra parte, sino finalmente cómo arribar de manera concreta, de manera directa, a cuestiones de inferencias. A cuestiones de inferencias. Ese es un factor importante que debemos tener en cuenta. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, doctores, vamos a hablar de los sistemas de valoración probatoria. En consecuencia, adoptar un sistema de valoración implica adherirse a una determinada política procesal, lo cual fijará, por ejemplo, los criterios por los cuales el juez ha de valorar y ponderar la eficacia de las pruebas introducidas al proceso y cómo debe expresar sus conclusiones en base a la valoración efectuada. Entonces, la prueba prohibida o la prueba conocida del fruto del árbol envenenado. Cuando nos encontramos ante esta situación probatoria de la prueba prohibida o la prueba del fruto envenenado, no sé, cuándo nos encontramos ante esta situación, cuando se transgrede derechos reconocidos por nuestra constitución política. O sea, si por ejemplo se terminan teniendo medios de prueba cuando se han obtenido violando el derecho, por ejemplo, a la reserva de las comunicaciones, cuando se han tenido a bien de adquirir estos medios de prueba violando los derechos a la intimidad de alguien, entonces vulneraciones de un derecho no pueden ser considerados nunca como un medio de prueba válido. Esta es la primera posición reconocida y aceptada y mencionada por nuestro tribunal, por la Corte Suprema también. No obstante, hay posiciones respecto a este hecho, porque hay otro que dice, mira, así se obtengan, porque finalmente, ¿cuál es el sustento? Llegar a la verdad. Entonces, si por más que se puedan violar algunos derechos reconocidos en la Constitución, pero que éstas no van a permitir tener la certeza de la presunta comisión de un hecho delictivo, que el adquirir estos medios de prueba, sí nos van a permitir a nosotros entender cómo se habría dado determinada situación. Esto, por más que se viola el derecho constitucional, deberían ser admitidos. ¿Por qué? ¿Y en qué es la justificación? Porque uno tiene que llegar a la verdad. Así se haya transgredido algo, no importa, se llegó a la verdad. Pero finalmente eso es una posición, ¿no? Finalmente eso son posiciones que uno va encontrando. Son posiciones respetables, posiciones distintas que uno puede encontrar, pero lo que es cierto es que, nuevamente, reitero, por tema de principio de legalidad, no podemos nosotros tener medios de prueba que se adquieran sin vulnerando derechos constitucionalmente reconocidos. Bueno, sigamos. El sistema de prueba legal o tasada viene a ser otro de los sistemas probatorios existentes. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Miren, por ejemplo, en este sistema la ley procesal fija las condiciones que debe reunir la prueba para que ésta sea idónea, estableciendo que bajo qué condiciones el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia, aunque íntimamente no lo esté, o viceversa, señalando los casos en que no puede darse por convencido, aunque íntimamente lo esté. Luego tenemos el otro que es el sistema de íntima convicción. En este sistema la ley no establece reglas para la apreciación de la prueba, de tal manera que el juez tiene plena libertad de convencimiento sobre la prueba actuada según su último parecer. Y luego, finalmente, tenemos también el sistema de la libre convicción o sana crítica racional. ¿Qué nos señala este caso en concreto? Que este sistema está referido a la facultad que tiene el juez de apreciar la prueba con la libertad a fin de descubrir la verdad. Ello supone la existencia de pruebas
que actuadas en presencia del juzgador posibilitan la convicción necesaria para él, para la expedición de la sentencia debidamente fundamentada. Y luego tenemos el fin de la valoración de la prueba, esto lo refiere, por ejemplo, el doctor Juan Linares San Ramón, y dice lo siguiente: se entiende que el fin de la valoración de la prueba implica el precisar el mérito que la misma pueda tener para brindar certeza al juez. En ese sentido, su valor puede ser positivo o negativo. Entonces, debido a la valoración, podrá el juez determinar si la prueba ha cumplido con su fin propio, esto es, verificar lo que viene a ser su resultado. Reiteradamente, esto quiere decir verificar lo que ha dicho su resultado. Ahora, vamos a ver acá un poco de historia. Por ejemplo, la valoración de la prueba en los modelos procesales peruanos y el criterio de conciencia. ¿Qué no quiere decir? El Código de Enjuiciamiento en materia criminal de 1863. Por ejemplo, este era de corte inquisitivo, se lo ubica dentro del sistema de la prueba legal o tasada. Se construyó sobre un tipo inquisitorial en el que, como hemos de ver, la organización de la prueba recordada o recogida recogía la aritmética jurídica del criterio de conciencia legal, que es supeditada al juez, colocándolo en una verdadera situación, en este caso de pasividad. Código de enjuiciamiento en materia criminal del año de 1863. En el Código de Procedimientos Penales en materia criminal de 1920 se suscitó lo siguiente: se da un paso adelante en materia de valoración de la prueba. En su artículo, por ejemplo, 268 se señala: el criterio para apreciar los hechos que determinan la absolución o la condenación será de conciencia, pero su exposición precisa y las pruebas que lo oponen son indispensables para la sentencia. Este código es ubicado en el sistema de la sana crítica o libre convicción, dada la exigencia normativa a la exposición de las razones que sustenten la sentencia. El autor de su exposición de motivos, Mariano Eche Cornejo, señaló que se hacían dos grandes reformas: el debate oral y el criterio de conciencia. Se dejaba atrás el criterio del sistema de la prueba legal. Luego, bueno, solamente fue avanzando el tiempo y se va teniendo, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del año de 1940. Acá en esta diapositiva, aún vigente en el Distrito Judicial de Lima, todavía estamos vigente, ¿no? El Distrito Judicial de Lima señala en su artículo 283 que los hechos y las pruebas a los que abonen serán apreciados con criterio de conciencia. Con este código existe un acercamiento hacia el sistema de íntima convicción, pero con motivación razonada de la sentencia, lo que en esencia es libre convicción o sana crítica. Ya actualmente, el Código de Procesal Penal del año 2004 señala en su artículo 158 que en la valoración probatoria el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Por ejemplo, también el doctor Juan Carlos Jiménez Herrera señala, por ejemplo, lo señala Capelletti. ¿Qué señala Capelletti en este caso? Que la valoración de las pruebas se hace así, no por el juez, caso por caso, y en consideración de los elementos concretos de credibilidad, de verosimilitud, de persecución, sino a priorísticamente y en abstracto por la ley. De ahí la consecuencia de que el juez, en lugar de valorar las pruebas, se limitará a contarlas. Posteriormente tenemos, por ejemplo, la regla de lo que es la sana crítica o libre convicción. En este sistema, la valoración que se ha de realizar el magistrado debe ser de una forma razonada, crítica, basada en reglas de lógica, la psicología, la técnica, la ciencia, el derecho y las máximas de la experiencia aplicables al caso, conforme se va a ir detallando pues más adelante. No nos olvidemos que del juez, ¿qué es lo que dicen del juez? Que el juez es perito de peritos. El juez viene a ser ¿qué? El juez viene a ser perito de peritos. O sea, lo que dice el juez es una base fundamental.
Lo que dice el juez tiene que ser entendida, lo que dice el juez tiene que ser vital. O sea, el juez, reiteradamente, es perito de peritos. Entonces, la información el que va a señalar el juez tiene que ir con acorde, reiteradamente, a cuestiones, por ejemplo, de máxima de la lógica, reglas de la experiencia y todos esos factores. Vamos a ver qué señala el artículo 158 respecto a lo que viene a ser la valoración. Por ejemplo, vamos a ver ahí lo siguiente. El artículo 158, ¿quién es? Bueno, el artículo 158, ¿correcto? Muy bien, lo dice. En la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas de la lógica. ¿Y qué es lo lógico? ¿Qué entendemos por lo lógico? Lo lógico nos permite entender de que determinada situación se habría dado de una determinada manera, de una determinada forma. Nos hace llegar a inferencias o injerencias. Por ejemplo, ¿cómo uno llega a que 2 más 2 son 4? 8 más 8, 16. Cuestiones lógicas. Si alguien me dice que 8 más 8 son 17, es ilógico. Entonces, sucede algo de precisión en lo que tiene que decir el juez al momento de evaluar los medios de prueba que se están llevando a cabo. Si alguien, por ejemplo, que trata de defenderse de un presunto delito de lesiones en las cuales existen las cámaras de videovigilancia, existe el reconocimiento médico legista, existe contradicción en su propia declaración, existen testigos de por medio, y él encima termina sustentando de que en ese lugar no se encontraba, sino se encontraba en una reunión, y cuando se tomaron la declaración de quienes se han encontrado en la reunión, terminan diciendo que es totalmente falso, de que nunca lo han visto, no se ha encontrado. Entonces la lógica en esos sentidos nos hará entender, por ejemplo, que determinada persona, al momento de su versión, ha sido falsa. Es decir, que no nos ha dado una versión irreal, no concreta, no real. Y eso se basa pues en cuestiones lógicas, ¿cierto? Y en base a los hechos y circunstancias que se han dado. Luego tendremos la ciencia. La ciencia sí es un factor muy importante. Por ejemplo, si el fiscal me va a sustentar de que efectivamente acá nos encontramos ante el delito de colusión agravada, la única forma que yo pueda, por ejemplo, como juez, decir que lo que está diciendo es cierto, es a través de una pericia contable. O sea, solamente si tú fiscal me vas a señalar de que es un delito de colusión agravada, apliquemos la ciencia. Tienes tu pericia, necesitamos saber, escuchar cómo el perito contable ha llegado a la convicción de que evidentemente acá nos encontramos ante un perjuicio patrimonial. Entonces, necesariamente, ahí tendremos que hacer uso de lo que viene a ser pues la ciencia, ¿cierto? Sin ciencia no podríamos llegar a esa certeza, no podríamos llegar a esa información como tal. Tiene que ingresar la ciencia que respalde lo que estamos diciendo. Y tendremos también luego la máxima de la experiencia, que nos dice ante cada caso, y esta máxima de la experiencia se suma muchísimo, pues no, pero no siempre son determinantes la máxima de la experiencia, ¿no? Hay que determinar mucho, considero yo siempre, la opinión personal, en cuestiones de medios de prueba concretos con relación a hechos determinados. Ahora, en los supuestos de testigos de referencia, la declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboran sus testimonios se podrá imponer a la imputación de una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Entonces, si tú llevas, por ejemplo, un colaborador eficaz, el colaborador eficaz de inicio de su versión que va a dar, no quizás del todo debe ser certero. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar, por ejemplo, es tener un beneficio premial, ¿cierto? Los colaboradores eficaces que buscan un beneficio premial. Entonces, voy a hacerla de abogado del diablo. ¿Qué tanto de certeza podría tener la versión de alguien que está finalmente buscando un beneficio en su condena? ¿Cierto? ¿Qué tan, por prueba trasladada de lo que dijo también el colaborador eficaz, qué tan importante, qué tan trascendente podría ser la versión que está mencionando el colaborador eficaz? Porque, reitero nuevamente, está buscando siempre un beneficio premial. Entonces, por ende, en el artículo 158, numeral 2, nos señala de que cuando se trata de testigos, cuando se trata de colaboradores eficaces, por ejemplo, obligatoriamente toda versión que estos van a tener a bien de señalar, tienen que estar corroboradas.
tiene que haber una corroboración. Si el colaborador eficaz dice que determinada persona tiene un determinado suma de dinero, porque ahí se han lavado el dinero y tiene los bienes no habidos, etcétera, entonces habrá que realizar como acto de investigación, por ejemplo, la incautación, y que estas incautaciones y todo lo que se ha obtenido han sido producto de la versión que ha señalado el colaborador eficaz, y eso es lo que le estoy presentando a juicio. Entonces, ahí sí vemos cómo esa versión que ha señalado va teniendo un efecto bastante importante, porque no solamente la versión que ha dicho, sino cómo yo le he corroborado a través de los actos de investigación que se han desplegado. Entonces, eso es importante. No podría de ninguna manera solamente ser analizado o ser visto el hecho de que, por ejemplo, alguien da una versión y finalmente la versión que señala no tiene ningún parámetro de sustento probatorio, entonces solamente quedaríamos en versiones abstractas. La prueba por indicios. Mucho se ve esta otra situación, numeral 3, del artículo 158, cuando empezamos a mencionar este aspecto de la prueba por indicios. A veces en los delitos contra la administración pública es muy complicado hallar temas de prueba directa, entonces uno va sustentando más cuestiones de prueba indiciaria. Entonces, la prueba por indicio requiere, primero, de que ese indicio, como estamos señalando, se encuentre probado. Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. Que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales. Aparte de ello, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios consistentes. Valoración de la prueba y la presunción de inocencia. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de este factor, nos dice lo siguiente: la valoración de la prueba y de la presunción de inocencia está muy ligado al tema de la responsabilidad penal respecto del justiciable. Conforme señala el aforismo romano, no lo pena sin iudicio, puesto que la única forma de romper el principio de inocencia es a través de una sentencia condenatoria. De ahí que miradas existentes señala Miranda Strampes, por ejemplo, señale lo siguiente: que el reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia como derecho fundamental y su planificación en los textos procesales penales ha tenido una incidencia decisiva en la propia conformación de un modelo constitucional de proceso penal de tipo acusatorio. Muy bien, doctores, de esta manera llego a la parte final en esta ocasión de mi disertación con cada uno de ustedes. Quiero agradecer siempre a la prestigiosa institución CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación. Les invito también a seguir la página de este Centro de Formación y Capacitación, que siempre van realizando varios eventos académicos, y agradecerle también a cada uno de ustedes, toda la persona que ha estado participando, a quienes se encuentran acá en el Zoom, a quienes nos están viendo a través de lo que es la página de CEFOCAP. Un agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación, agradecerles a cada uno de ustedes y recordar lo siguiente: que en aspectos procesales siempre va a ser vital, siempre va a ser importante, no solamente los hechos que uno señala, sino también cómo contamos con medios de prueba que sustenten esas versiones que nosotros estamos manifestando. Mi agradecimiento de todo corazón a cada uno de ustedes. Es admirable, el año va pasando rápido. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tiempo. Muchísimas gracias a toda la persona que nos están viendo también. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su intervención. Bien, chicos, hemos finalizado la sesión de hoy. Hasta una próxima oportunidad.